Buenos días, amigos. En esta videocápsula de jueves voy a comentar con ustedes un tema que espero pueda hacerlo de manera clara. Es un tema no fácil, es un tema que incluso podría molestar a algunos, sobre todo seguidores a ultranza de López, pero creo que vale la pena el comentario. Miren ustedes. Hoy por la mañana en su conferencia de prensa, López señaló que en relación con la aprobación en Cámara de Diputados del dictamen correspondiente a lo que podríamos llamar de manera coloquial la Guardia Nacional, el dictamen de la Guardia Nacional, hubo modificaciones, algunas importantes, otras quizá cosméticas, pero en la negociación del grupo que controla la Cámara de Diputados con el resto de los partidos ahí representados, llevó a acomodamientos o a negociaciones donde, como dije, se quitaron algunas cosas y posiblemente podríamos incluso hablar de que se incluyeron otras. Esto es normal en todo parlamento, en todo congreso. Las fuerzas políticas debaten, negocian y bajo la premisa clásica o evidente en toda democracia de que no siempre, o mejor dicho, jamás se gana todo, pero tampoco se pierde todo, hubo un dictamen que salió logrando más de lo que se llama la mayoría calificada. Eso pasa al Senado de la República para que lo analice y haga lo propio, y entonces sí, empiece a hacer el recorrido en las legislaturas estatales, en los congresos de los estados, para lograr la mitad más uno de las legislaturas, para que entonces pase al Ejecutivo para su promulgación o su publicación en el diario oficial, y entonces sí, esa reforma constitucional, vamos a decir, empiece a aplicarse. Muy bien. La declaración de López hoy por la mañana decía, no sé si sean las palabras textuales, pero creo que sí. Dijo él: estoy insatisfecho con el trabajo o lo logrado en diputados porque quitaron un artículo transitorio, etcétera, etcétera, etcétera. No me interesa precisar el texto de ese artículo transitorio. Lo que me interesa es el juicio sobre el trabajo hecho por Cámara de Diputados. Estoy insatisfecho. Bien. ¿Cuándo podría ser correctamente aplicado este adjetivo? Vamos a suponer que usted es director de una empresa o gerente de una planta y en un determinado momento algún área, no sé, marketing o ventas, finanzas, administración de recursos humanos o producción, logística, etcétera, muestra resultados, vamos a decir, no como usted como director general o como gerente general habría esperado. Ahí cabría esa expresión: estoy insatisfecho con los resultados del trabajo del área de producción o el área de logística. Pero en las democracias, donde existe la división de poderes, en este caso nuestro es 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial, y el legislativo con 2 cámaras, diputados representando a los ciudadanos y la de senadores representando a los estados de la federación. No puede el Ejecutivo, es más, no debe el Ejecutivo expresar, al menos públicamente, que está insatisfecho o no está satisfecho con lo logrado por una de las cámaras del Congreso. ¿Por qué? Porque eso no le compete a él. En todas las democracias, los poderes tienen que respetar el desempeño del otro poder. Ahora, ese fue un logro de la Cámara de Diputados.
En un determinado momento usted como ejecutivo, si usted fuera el presidente, usted tendría que aceptar que no se pudo en esa Cámara lograr todo. Porque así es la negociación, así es la democracia. Eso pasará al Senado. Y luego dijo él, espero que en el Senado incorporen ese artículo que los diputados eliminaron, el transitorio. Aquí la pregunta que surge de inmediato es la siguiente. ¿Piensa López que las dos cámaras integrantes del Congreso de la Unión son propiedad suya? ¿Son empleados sus integrantes? Estoy insatisfecho con lo que hicieron mis empleados diputados, pero ya les estoy dando instrucciones a mis otros empleados en el Senado que vuelvan a incorporar o que incorporen ese artículo, que los diputados son re malos o rinden resultados no satisfactorios. Eso es una visión peligrosa de la relación entre poderes. Cuando se da este tipo de conductas por parte de uno de los poderes, porque sería igualmente grave que el Poder Judicial o el Poder Legislativo vieren al Ejecutivo, y quien lo encarna, en nuestro caso el Presidente de la República, lo vieren como un empleado. ¿Qué insatisfactorios resultados ha dado el Presidente de la República en su encargo? No es función de ellos. Su función como legislativo es vigilar que se cumpla la ley, en el sentido de yo aprobé esta ley y tú no tienes por qué violarla. Y si la violare el Ejecutivo, hay instancias para ello, pero no señalar es insatisfactorio. No estamos satisfechos como Poder Legislativo de lo que está haciendo el Ejecutivo. Más peligroso aún es cuando es el Ejecutivo el que trata así de manera despectiva a las cámaras que integran el Congreso de la Unión. ¿Y eso qué deja ver? Hay una corriente en el mundo, en países diversos, donde la democracia ha entrado en una etapa de debilitamiento. Puede ser Nicaragua, Argentina ya lo fue con los Kirchner, Venezuela con Chávez y Maduro, Cuba ni se diga desde hace 60 años, Hungría en Europa y también Polonia. En Estados Unidos algunos hablan de un fenómeno de este tipo, y hoy parece que México está encaminándose en una ruta donde la democracia mexicana, con todas sus imperfecciones y limitaciones, atrasos, lo que usted guste, pero democracia al fin, podría estar enfrentando un proceso de este tipo. Hay libros recientes donde tratan este tema, no como recetas, repito, no como recetas para evitar que eso suceda, no, simplemente son libros de investigadores, de especialistas en el tema, que valdría la pena leer. Yo le voy a recomendar uno de esos libros. Se llama ¿Cómo mueren las democracias? En inglés, este libro, su título original es How Democracies Die. Este es de dos especialistas. Ya está en español el libro, o sea, si usted no es de las personas que lee inglés, lo puede encontrar hoy en librerías sin problema alguno en español. Una buena traducción, y le recomiendo que lo lea. Le recomiendo verdaderamente que lo lea porque va a encontrar usted en los planteamientos que hacen sus autores, va a encontrar usted elementos que le van a ser familiares. El comportamiento de algunos gobernantes que ahí señala, y sobre todo que estos autores hacen un análisis muy interesante de lo que ha pasado en América Latina en los últimos 20 o 30 o 40 años. Por eso vale la pena el libro. Este es un libro editado el año pasado, 2018. Los dos son especialistas, el señor Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y lo puede encontrar usted en librerías. Cómo mueren las democracias, y ahí va a estar disponible sin mayores problemas. Si usted quisiera profundizar más en el tema, hay otro que se llama El pueblo contra la democracia. ¿Por qué nuestra libertad está en peligro
y cómo salvarla, es el subtítulo. Este es de un especialista, un estudioso del tema, Yascha Mounk. Por desgracia, hasta donde sé, no está en español, pero con que lea usted el primero que le recomendé, Cómo mueren las democracias, ya estaría usted familiarizado, quizá de manera mucho más clara que lo que yo lo estoy haciendo, con esta andanada o esta, vamos a decir, amenaza a la democracia, no nomás de México, sino también en varios países del mundo. Por eso yo le pido que piense en estas manifestaciones quizá involuntarias, pero que muchas veces dicen más de lo que las intenciones abiertas y voluntarias, que pretendieran decir. Hoy estamos viendo esta expresión de que López está insatisfecho con el trabajo de los diputados, pero ya les pedía al Senado que ojalá y regresen eso, como diciendo, aquellos me fallaron, aquellos empleados de producción me fallaron, pero ustedes, como están en marketing, sí saben y van a poder hacerlo. Repito, es un peligro para la democracia conductas como esa. Fue una golondrina, pero como diría el ingeniero Alfonso Romo, una golondrina no hace verano, pero lo anuncia. Repito, una golondrina, es cierto, como dijo el ingeniero Romo, no hace verano, pero lo anuncia. Esta expresión de López de que está insatisfecho con lo logrado por diputados y ya les pidió a los senadores que regresen ese transitorio, es una golondrina que no hace verano, pero lo anuncia. Espero que sea interesante este tema medio árido y me despido pidiéndole por favor que adquiera ese libro, Cómo mueren las democracias, y lo lea. Léalo en este fin de semana, es muy didáctico, se lee fácilmente. Agradezco su atención y lo espero aquí mañana. Gracias.